Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Duel Royale. El día de hoy estamos aquí en unos tips o unos consejos que yo les voy a dar para poder subir a Liga Legendaria y a Liga. Si ustedes están en Montapuerco o si ustedes están en Liga Legendaria y quieren subir a Liga, pues estos tips les van a funcionar bastante. Esta sección la voy a dividir en tres segmentos que van a ser tu habilidad, tu nivel de cartas y con qué mazo vas a subir. Bueno, en el apartado de aquí, la habilidad la verdad es bastante importante para subir obviamente de arena, porque con la habilidad vas a poder contrar a la mayoría de los mazos o vas a poder subir la mayoría de los mazos. La habilidad, como saben, se adquiere jugando bastante. Pues yo soy una persona que la verdad juego mucho. Muchas veces hay veces en las que juego y no subo de copas. Porque la verdad, no es que me contraen o algo así, o no es que me ganen porque sea malo o algo así. Es porque me gusta jugar bastante y también por mi nivel de cartas, lo que se me dificulta subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Hay veces con un nivel de cartas llego a un máximo, hasta un máximo, y hay veces en las que pues se me dificulta y tengo que subir las cartas para llegar más alto. Que es como yo juego de hecho, porque mi nivel de cartas no es muy bueno. Así que si quieren tomar mi consejo es que aprendan a jugar una gran parte de mazos para aprender a contrarlos. Como ustedes se lo contraan, ustedes pueden aprender a cómo contrarlos. De esa forma será más fácil a ustedes aprender a contrar los mazos. Y también deberán saber un buen mazo que los pueda ayudar, ¿no? En el apartado de las cartas les voy a decir cómo se manejan las cartas en las arenas. Cuando eres de Arena Montepurco y tienes menos de 3500 copas, el promedio de cartas comunes es nivel 10. Una que otra puede ser nivel 11, pero ese es el promedio. Para que esto se lo estoy diciendo más que nada para que se preparan como que el nivel con el que van a competir, por así decirlo, ¿no? De liga o cuando ya estás en liga a 3700 puede ser. La mayoría ya tiene niveles 11 o y uno que otro niveles 12. Así que para que para que ya estén preparados, ¿no? Psicológicamente con lo que van a jugar. O para que suban sus cartas, ya sean sus cartas que más utilicen. O pues que las más que les sirvan, ¿no? Dependiendo su mazo, ¿no? En el nivel de especiales, cuando estás en menos de 3500, tus especiales mayormente son de nivel 7, pero las puedes llegar hasta subir a nivel 8 porque te van a tocar con personas que tengan especiales al 8. Así que yo les recomiendo que si utilizan mucho una carta especial, la suban al 8. En el apartado de las épicas, el promedio sería 4, pero te puedes topar con un nivel 5 de épicas, así que no, puede ser que se te dificulte un poco, pero pues yo les recomiendo tener de épicas al 4. En caso que puedan subir una carta al 5, que te sirva mucho en este caso, yo les recomiendo, si es épica, pueden subir un tanque al 5. La verdad sería de muy buena ayuda. Digamos, un P.K. podría contraer la mayoría de las cartas que se juegan ahí. Que el meta de ahí pues es Montapuerco, Bárbaros de Élite, Gigante Noble. Puede ser Arieta también, puede ser Golem. Así que un P.K. creo que sería una buena opción para subir. Para subir de común yo recomendaría un caballero al nivel 11 o al nivel 10. Porque el caballero es de las cartas como que se utiliza más en los mazos y la verdad funciona bastante bien. Y también puedes subir un espiritito de hielo o una pandilla de duendes. Aunque ahorita no se utiliza tanto, pero pues te puede servir demasiado. O también una horda de esbirros. En el apartado de las especiales puedes subir un montapuerco al 8, una valquiria, un mago. Puedes subir también una torre, la torre infernal te puede servir demasiado. Aunque la torre infernal igual lo que no importa tanto subirla de nivel, yo creo que mi torre infernal es al 7. Porque la torre infernal no es como que entre más nivel haga más daño. Igual y sí hace más daño, pero pues saben que como es la torre infernal, igual el nivel como que no importa tanto. Eso ya es como que cada jugador. En el de legendario, como un nivel 1 en esas cartas, pero pues también un nivel 2 no vendría mal. En legendario yo les recomiendo que utilicen más sus legendarias más altas. Si tienen el tronco, utilícenlo porque la verdad les va a funcionar contra barriles de duendes así. Así que un mago eléctrico también vendría bien. Así que el promedio de legendarias ahí más o menos en esas copas en 3500 anda
de 3500, de 3000 a 3500 anda como en legendarias al 1 y legendarias al 2. Para ya cuando estés en 3700, ya esto, pues ya que te estás acercando a, por así decirlo, a legendaria, que sería a 2 partidas o a 3, o a 100 copas, por así decirlo. Esto ya va dependiendo de... Vamos a tomarlo con copas, ya cuando te acercas a 100 copas de la legendaria. Lo que yo les recomiendo es que ya en esas, por así decirlo, en esas copas, ya tienen que tener la mayoría de sus comunes en su mazo, ya tenerlas nivel 11. Ya con nivel 11 ya pueden llegar a liga de especiales igual. De hecho, con tener especial niveles 11 en comunes, niveles 8 en especiales y niveles 4 o 5 en épicas. Y si tienes un nivel 2 con cartas legendarias, de hecho ya te podría decir que ya te podrías estar en liga, la verdad. Si tienes eso en tu mazo, la verdad ya podrías estar en la liga. Puede ser que haya personas que te ganen el nivel, pero como lo dije hace ratito, el practicar con un mazo, tener la habilidad con un mazo, saber cómo se utiliza bien o saber cómo encontrarlo, es bastante importante para poder subir a la siguiente arena o a la siguiente liga. El tercer punto a tomar en cuenta es el mazo. Yo les recomiendo, cuando estás en Montepuerco, ahí se juega mucho bárbaro de élite y cartas subidas de nivel, como hace ratito yo les decía. Así que en caso de que quieras jugar un mazo acá, bueno, puedes jugar un P.E.K.K.A. y pues subirlo un poquito de nivel, o puedes jugar Toro Infernal, así. O puedes jugar también mazos con ciclado rápido, ya sea de Montapuerco. También puedes jugar Golem. El Golem no te lo recomiendo mucho porque la verdad si te ponen en el otro lado de la torre unos bárbaros de élite con furia nivel 12 o nivel 13, la verdad pues vas a tener bastante perdida la partida. La puedes remontar, no estoy diciendo que no la puedes remontar, porque se puede remontar partidas así, que en un minuto te tiran la torre y tú le puedes hacer las 3. Así que se te puede dificultar un poquito, pero pues puedes jugar un Golem o un P.E.K.K.A. Así que también pueden jugar de hecho Cementerio. Creo que de Cementerio contraran a los bárbaros de élite, porque pues son, digamos, los esqueletitos obviamente le ganan a la mayoría de las cosas, pero un Cementerio veneno creo que podría estar muy bien. Yo les recomiendo que en esas arenas jueguen ciclados rápidos con un tanque o con una torre infernal. En caso de que tengan el Baby Dragon, el dragón infernal, la verdad se lo recomiendo bastante porque es una tropa que funciona muy bien y es una win condition muy buena, porque la verdad si no tienen mago eléctrico, si no tienen zap sus contrincantes, pues la verdad les puedes hacer un buen daño. También te recomiendo que te crees un mazo, o sea, que se adapte a tus necesidades, ¿no? Tú puedes crear un mazo. Yo, si gustan, les puedo hacer un video de cómo aprender a crear mazos. A mí me gusta de hecho crear mis mazos. El 90% de mis mazos son hechos míos de mí. De hecho, mis favoritos son de Golem. Ahorita tengo un mazo que si quieren se los dejo en la descripción, que es con el que llegué a liga. De hecho, con ese tengo mi récord de copas. Ahorita no puedo jugar con ese mazo porque pues estoy probando nuevos mazos y quiero aventurarme, ¿no? Porque a mí me gusta probar muchas cosas y hacer muchos mazos. Y yo les recomiendo que se hagan mazos con sus cartas más altas. Digamos, si tienen épicas al 5, épicas al 6 o comunes al 11 o al 12, que se lo hagan con sus cartas más altas, obviamente teniendo una win condition y teniendo un mazo, por así decirlo, estable, como puedes tener un minero esbirros, un minero pandilla, o si tienes una legendaria al 2 como un mago eléctrico, pues y tienes un cementerio al 2, puedes hacer ciclado rápido de cementerio. Si tienes el golem al 5, puedes hacer un mazo de golem. O si tienes, pues así, más o menos, tener un mazo balanceado con hechizos y todo eso, onda, pues puedes hacer magia con ese mazo. Bueno, banda, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido estos 3 consejos que yo les doy para poder subir en estas arenas. En caso de que quieran aprender a cómo hacerse su mazo, por favor déjenmelo en la descripción para yo poder hacer un video para darles consejos. Espero les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.